es otro de los países, por cierto, de los que Donald Trump ha dicho que no descarta el uso de la fuerza. Y también tenemos esas declaraciones, la coerción militar o económica. No la ha descartado porque ha dicho que los necesita, tanto Groenlandia como Panamá, por razones de seguridad económica. Y esto ya, pues igual hay que explicar, Manu, ya que hablamos de historia, ese tratado de Torrijos-Carter, que puede ser interesante para que la gente entienda, porque Donald Trump hizo una entrega, Donald Trump, Estados Unidos hizo una entrega territorial y que ahora Donald Trump considera que se hizo legalmente, pero que ese acuerdo no debería tener vigencia si finalmente va a acabar en manos de rivales que puedan poner en peligro la seguridad nacional, como considera que son los chinos, ¿no? Así que, bueno, así para abrir boca, me parece que el caso con respecto a Panamá puede ser muy significativo, uno de los que más ha mencionado durante la crisis de estas últimas semanas, y que ha llevado, pues, literalmente a un comunicado en el que dice: el canal de Panamá fue entregado por Estados Unidos y que si no se respetan los principios de este gesto magnánimo, exigiremos que se nos devuelva en su totalidad y sin cuestionamientos. Claro, esto demuestra que lo consideraban un gesto y que no corresponde a Panamá, por lo tanto, decidir sobre su soberanía actualmente, sino siempre y cuando esté supeditada al interés estadounidense, que es lo que veníamos a explicar antes con el tema de las normas del mundo. Por supuesto, ya hubo respuesta a atentar contra la soberanía de un país latinoamericano, teniendo en cuenta las relaciones identitarias que sí que existen dentro de países latinoamericanos, incluso de distinto color político, a veces no tanto, pero digamos que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, no es precisamente un perfil izquierdista. Estamos hablando de gobiernos de derecha, pero que pueda tener respaldo de países que sí tienen una línea más contestataria con el republicano. En este caso recibió el apoyo claramente de Venezuela, pero también de Colombia o de México, ¿no? Sobre todo México viéndose otro de los países implicados en esta última crisis, que podemos hablar largo y tendido, pero bueno, la última de las noticias ha sido esa propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. También, de nuevo, recordemos que América, entendida bajo el prisma de Estados Unidos, es solo Estados Unidos, pero por supuesto pues, puede venderse como algo más integrador. La cuestión es que el presidente de Panamá ya rechazó también, dijo que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo va a seguir siendo, y que la soberanía y la independencia de su país no son negociables. Así que bueno, no sé si nos quieres poner un poco en contexto, Manu. Sí, Estados Unidos propició la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, territorio que antiguamente había pertenecido a Colombia, por, por avatares de la historia, por resumirlo mucho, pasó a constituirse en un país independiente bajo la protección de Estados Unidos y bueno, este país, pues lo que es Panamá, lo que hoy conocemos como Panamá, digamos, autonomía propia, pero el Canal de Panamá, la zona, lo que se conocía como la zona del Canal de Panamá, que no es solo el canal en sí, sino el área alrededor, ¿no? Eso estuvo bajo control estadounidense. Y eso fue así durante años, durante varias décadas, de hecho, hasta finales de los años 70. En la década de 1970 se plantea la posibilidad de que pase a gestión y a control panameño. Y esto pues se materializa con presidente Carter, que por cierto falleció recientemente, ¿no? Muy oportuno ahora hablar de Carter. Y bueno, este señor firmó con el presidente de entonces de Panamá, Torrijos, Omar Torrijos. Firmaron un acuerdo por el cual pues Estados Unidos, como gesto, como bien ha dicho Alejandro, pues cedía el control del canal de Panamá, del territorio y la administración y la gestión de las infraestructuras a Panamá. Pero había desde luego una condición, o sea, realmente esto no era yo te lo cedo. Básicamente, Panamá pasa a ser el gestor, Panamá pasa a controlar esto en unas condiciones, básicamente no entrar en conflicto con Estados Unidos. Entiéndase que efectivamente no es te lo doy para que tú hagas con el canal lo que quieras y bueno, y que por aquí pase cualquiera y que tú a lo mejor me pongas problemas para pasar yo por aquí, ¿no? Efectivamente no eran esas las condiciones.
Y en cuanto a Panamá, bueno, hay un detalle, esto ya es un poco por otro lado, ¿no? Pero en fin, cabe recordar lo ocurrido en 1989 con el presidente Bush, Bush padre, en este caso, que se invadió Panamá. Hubo una invasión militar del territorio, ya digo, por otra cuestión, no directamente relacionada con el canal, aunque en su día pues sí se sugirió que pudiera, que en fin, por parte, la justificación que había, ¿no? La amenaza que se ejercía por parte del líder de Panamá de aquella época, Noriega, Noriega, el presidente Noriega, decía que, bueno, que ponía en peligro la zona del canal de Panamá, ¿no? Con sus políticas y con sus planes, en fin. O sea, que realmente Estados Unidos ya ha demostrado que, que si ven ellos en peligro esa zona, ya sea la zona del canal o Panamá en sí, que en este caso pues ahora ya controla el canal desde hace varias décadas, no tienen, digamos, dudas respecto a moverse. Y en lo que al canal de Panamá se refiere, también cabe recordar que no solo ya la vía de comunicación en sí, que es bueno, análoga, parecida a lo que a lo que es el canal de Suez en Egipto, ¿no? Eh, que ya no es solo el canal de Suez, en este caso, acordaros hace unos meses con el tema de los hutíes, los barcos no podían pasar. Hubo un momento en que los barcos, no, bueno, determinadas compañías no podían pasar por el Mar Rojo en consecuencia por el canal de Suez, ¿no? El problema que se generó con esto, ¿no? Pues imaginaros lo que es en el caso de Panamá, que para Estados Unidos muchas veces es sobre todo en el estado en que están las infraestructuras de Estados Unidos, resulta más importante o es más conveniente que los barcos, por ejemplo, que van desde el Pacífico a, digamos, Florida o la zona de Texas. Pues les trae más a cuenta que los barcos vayan a la costa, pasando por desde el Pacífico, pasando por el canal, que por ejemplo a lo mejor llegar a California allí en ferrocarril o por carretera, trasladarse las mercancías, ¿no? Les trae más a cuenta, con lo cual el canal de Panamá pues va un poco en esa línea. Ujú. Sí, gracias por aquí a Julian Seta por ese Prime. Y también bienvenidos a los que venís con Reinas y Repollos en esa raid que nos acaban de hacer por el canal. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a seguir con las declaraciones de Donald Trump, que son incendiarias y que prometen mucho movimiento para su nueva administración. Bueno, aparte de lo que comentábamos, ¿no? De Panamá, que por supuesto, bueno, ya es un territorio con más población que Groenlandia, a pesar del tamaño de lo que estamos viendo. Estamos hablando de más de 4 millones de personas, si no me equivoco, y que sí que está contemplada bajo esta nueva doctrina, aparentemente. Habrá que ver luego cuando se materialice el uso de la fuerza militar o la coerción económica sobre Panamá si no se recupera ese territorio, a no ser que yo creo que es otra de las opciones que planteaban ese nuevo modus operandi de conseguir ventajas en esa negociación bilateral, se expulse o se impida que ese aspecto de seguridad nacional pueda acabar, ¿no? En manos de los chinos o de los rusos, y que Estados Unidos obtenga grandes ventajas de paso, que es una de las cosas que ha mencionado Donald Trump en cuanto a las tarifas que tienen que pagar. Pero bueno, de todos modos ha habido más países sobre los que se han vuelto a pronunciar. Recordamos que ya hubo una crisis con Canadá, más o menos grande. Trump simplemente ha estado haciendo bromas aparentemente sobre la anexión de Canadá, sobre que Justin Trudeau era el gobernador del estado número 51 de Estados Unidos. Y hoy ha vuelto a repetir, ha dicho que no descarta, en este caso, el uso de la coerción económica, no sé si podemos escuchar a lo mejor el vídeo ahora, para convertir a Canadá en el estado 51. Dice, te deshaces de esa frontera artificial y por seguridad financiera estás gastando miles de millones en proteger a Canadá. Mr. President, if we were to work under the assumption that you're serious about making Canada 51st state of the United States, the leader of the Conservative Party in Canada said, under no circumstances will it ever be the 51st state. Maybe he won't win, but maybe he will. I don't care. You had suggested. Listen, I don't care what he says. But Sir Lopez, you said you were considering military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire Canada? No, economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like.
And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But here's the problem with Canada. So many friends up there. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. Bueno, pues ahora ya tenemos clara la diferencia, ¿no? La fuerza no se puede emplear, pero no se ha descartado para Groenlandia y Panamá, pero sí se ha descartado aparentemente para Canadá. Primero, que puedan conseguir un mejor acuerdo económico, creo que es el primer objetivo, pero creo que si las cosas le fueran demasiado bien o suficientemente favorables, podrían llegar a, como dice, buscar como esa gran cosa, ¿no? Que sería borrar la frontera imaginaria y artificial, desde lo que habla él, una frontera artificial, y que pudieran llegar a tener un único estado, ¿no? Un único país, aunque también señalo, no ha planteado que todas las regiones de Canadá vayan a tener el estatus de estado, lo cual habría que ver cómo funciona, ¿no? En Quebec y en otras, ¿no? Porque también podríamos estar hablando de otras regiones, pero primero, pues claro, yo me centraría en que está hablando de un estado 51, no del 51 al 60 para integrar a las 10 regiones canadienses. Y que ya no es solo la cuestión de Quebec, hace ya no mucho que empezó a crecer algún tipo de sentimiento independentista también en Alberta o en Saskatchewan, ¿no? Que son dos regiones que también han ido de la mano, pero con otra dinámica muy distinta. En cualquier caso, tenemos un nuevo contexto con respecto a esa semana en la que se produjo esa crisis, y es que Justin Trudeau ha dimitido, ya no está como primer ministro, y en lo que se va hacia un nuevo gobierno, que veremos si finalmente los conservadores le dan ese sorpaso definitivo a los liberales, que tiene bastante pinta de que va a acercar a los postulados trumpistas y a un apoyo fuerte a Israel, por lo que hemos ido viendo. Canadá todavía tiene este gobierno, pues temporalmente. Ya hay respuesta de la ministra de Exteriores, Melanie Joly, diciendo que los comentarios del presidente electo Donald Trump muestran una falta total de comprensión de lo que hace a Canadá un país fuerte. De nuestra economía, nuestra gente es fuerte y nunca retrocederemos ante las amenazas. Estamos viendo a sectores del gobierno, como a Justin Trudeau, el primer ministro, gritando prácticamente que nunca van a formar parte de Estados Unidos. Esto también es muy rupturista con respecto a lo que estábamos viendo hace solo 2 meses y todavía no ha entrado en ejercicio el presidente electo Donald Trump. Manu. Sí, bueno, en este caso, lo que a Canadá se refiere, aquí, por ejemplo, sí me resulta más chocante, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que tienen sus intereses los norteamericanos sobre Canadá, pero no es la misma historia respecto de Panamá, por ejemplo, y tampoco, digamos, respecto a lo que hemos visto ya de Groenlandia, ¿no? Y aquí, pues sí que es cierto que hay una población mucho mayor, muchísimo mayor, me parece que son 30 millones o más, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero en fin, que es una población considerable, muy considerable respecto a Groenlandia y Panamá. Y está la cuestión, digamos, de Quebec, que, en fin, que tienen una larga historia también en Canadá con eso, respecto a una hipotética integración de Canadá o anexión de Canadá en territorio estadounidense, ¿no? Mm, yo la verdad es que aquí ahí sí que me ha chocado un poco más, porque bueno, están siempre los comentarios de este señor, pero en fin, ya digamos que no son meros comentarios. Tampoco hay una tradición, digamos, de Estados Unidos en este sentido respecto de Canadá, ¿no? Realmente siempre además se ha planteado pues, que Canadá es como un alter ego de Estados Unidos en muchos aspectos. Es cierto que está muy americanizado, podríamos decir, Canadá. Tiene mucha influencia Estados Unidos allí, pero luego desde un punto de vista sociológico, cultural, son dos países bastante distintos. Y de hecho tenemos las declaraciones también de Justin Trudeau, que antes mencioné las de la ministra de Exteriores, Joly, pero ahora también tenemos, como decía, las del primer ministro, hablando de que no hay ninguna posibilidad, no existe la más remota posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos.
los trabajadores y las comunidades de ambos países se benefician de ser el mayor socio comercial y de seguridad del otro. Y aquí entra uno de los puntos clave, es que Donald Trump, por supuesto, está siendo muy ambicioso al hablar de los subsidios, bueno, más bien de todo el dinero que considera que pierde Estados Unidos al apoyar ciertas medidas comerciales con Canadá. Habló el otro día de 100 millones de dólares al año que le cuesta a Estados Unidos subsidios a Canadá, según dice, pero también ha hablado de corregir esas cuestiones con un arancel del 25% a Canadá, que ya lo habría mencionado en esa reunión, que según habría desvelado Donald Trump, Trudeau le habría dicho que ese tipo de aranceles destruirían Canadá y que por lo tanto es cuando él planteó que deberían integrarse y así ahorrarían muchísimo. Y también creo que geoestratégicamente pues a Estados Unidos le conviene, ¿no? En el acceso al Ártico y en Canadá no deja de ser el segundo país más grande del mundo. La cuestión que se abre ahora es que no solo son los temas arancelarios y comerciales, sino que también están hablando de la defensa. Estados Unidos está diciendo, con Donald Trump, que están subsidiando la defensa, están pagando por la defensa de un vecino. ¿Por qué tendrían que pagar por la defensa de un vecino? Es el mismo argumento que hemos visto para la OTAN. De hecho, ha venido de la mano esa declaración con la que anuncia que los miembros de la OTAN deberían gastar un 5% del PIB en defensa. Que la OTAN debería tener un 5%. No sirve con el 2%, que están en un territorio peligroso, pero que todos pueden permitírselo y por lo tanto habría que hacerlo. Esto incluye a Canadá. Es básicamente volver a plantear un escenario mucho más ambicioso para que cuando no lo puedan cumplir tengan que negociar de una manera más débil y que sean los que tengan que ceder, por ejemplo, como dice, pues con una posible cesión de Canadá en la cual Estados Unidos pueda ocuparse de la defensa del país sin tener que gastar un dinero, como dice, en un país extranjero. Entonces aquí se juntan estas dos cuestiones que creo que tienen bastante que ver también con la relación que vamos a esperar con Europa y no solo la que podemos esperar con Canadá. Hay que señalar, ya por orientarnos, ¿no?, hacia esos últimos temas antes de dar paso al siguiente bloque, que también se ha señalado a Ucrania y a Rusia. Al final, esa confrontación dentro de lo que implica la OTAN, el gasto en defensa, implica dejar de priorizar el escenario europeo. Implica dejar de centrarse en Rusia y virar definitivamente hacia donde considera que están sus intereses, como es China. Pero bueno, antes de llegar a eso, hay otras crisis que en América puede tener que enfrentar. Principalmente él hablaba de, como ya hemos señalado muchas veces, declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, realizar la deportación masiva más importante de la historia y que esto pues ya ha sido contestado por países como Honduras, que han amenazado con expulsar a los estadounidenses del país, pero bueno, visto lo visto, igual también con una pequeña coerción militar como la que están mostrando sobre Panamá, se podría disuadir a Honduras. No estoy yo tan seguro, pero es una cuestión que podría ponerse sobre la mesa. Con respecto a Rusia, como decía, podemos, si queréis, ver el último vídeo que vamos a poner, yo creo, de este bloque, que es en el que se habla de Ucrania y básicamente se habla de cómo, de por qué Rusia habría realizado la invasión de Ucrania y cómo se podría haber parado en un acuerdo como el de Estambul o el de Minsk. No sé si lo tenemos listo. Adelante. Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They can never join NATO. Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal, and then Biden broke it. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else, but that Biden said, no, you have to be able to join NATO. So, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin. Y bueno, pues con todo esto se abren bastantes escenarios. Ahora vamos a ir, pero es que son tantas cosas. Tenemos reacción en este momento del primer ministro, bueno, no sé muy bien cuál es la figura, el premier lo llaman, de Ontario, una de las regiones más importantes de Canadá.
Doug Ford, que ha dicho, le ha ofrecido, literalmente, ¿no? Contraoferta al presidente Trump. ¿Qué les parece si les compramos nosotros Alaska y también Minnesota y Minneapolis al mismo tiempo? Que bueno, que van un poco de la mano, pero ha sido un poco la respuesta que le ha dado el líder de Ontario. Con respecto a Europa, lo dicho, sobre la OTAN, sobre Ucrania se ha señalado esto, ¿no? Rusia habría señalado en piedra escrito, ¿no?, que no quería a la OTAN en Ucrania, ni a Ucrania en la OTAN, cosa que parece lo mismo, pero no lo es, y que Rusia tiene a alguien justo en su puerta, por lo tanto Trump puede entender cuál es el sentimiento. Todo esto ya de por sí era un tabú hace muy poco, pero que además cree que había un acuerdo como ese acuerdo de Estambul, que podría haber mantenido a Ucrania fuera de la OTAN, una neutralidad de alguna manera, y se podría haber parado este conflicto, y que habría sido satisfactorio para Ucrania y para todos, es decir, Rusia y Ucrania parecían proclives a continuar por ahí, y señala que fue Biden quien lo rompió, ¿no? Estos reportes que hemos tenido hasta ahora de otros líderes por el mundo que señalaban que había sido Boris Johnson y tantos otros líderes occidentales los que habían dado alas a Ucrania, ¿no?, a no firmar ese acuerdo para recibir más apoyo hasta que haga falta, hasta que sea necesario, como se ha dicho en la Unión Europea. Trump lo centra en la figura de Joe Biden, que por su culpa se ha producido la guerra, porque eso envalentonó aparentemente a Rusia a invadir, y por otro lado, que también por su culpa se ha evitado un acuerdo que implicaba la neutralidad. Pero ya por centrarlo en el último de nuestros temas, y ahora Manu te doy la palabra para que podamos comentarlo todo, también ha prometido fuego en Oriente Medio. Estamos hablando ya no solo de posibles ataques sobre Irán, que es algo que ya dejó caer Israel hace mucho tiempo y que, bueno, pues Estados Unidos durante su primer mandato estuvo cerca de apoyar, sino que ahora señala que si los rehenes de Hamas no son liberados para cuando él llegue a la oficina, ahora cuando él llegue a la presidencia el día 20, no será nada bueno para Hamas porque el infierno estallará en Oriente Medio y en realidad dice que no será bueno para nadie. Lo que está básicamente diciendo es que Hamas debe rendirse, puesto que hasta ahora ha aceptado todos los acuerdos para liberar a los rehenes y ha sido Israel el que no los ha querido. Por lo tanto, la cuestión no es los rehenes, ¿no? Los rehenes deben ser liberados incondicionalmente. Y luego ya se podrá hablar o no de si Israel tiene que parar o no la guerra. Entonces, no sé cómo ves esta última cuestión de las guerras que ha planteado Trump, la de Ucrania y la de Oriente Medio. ¿no? De Oriente Medio, yo creo que a quien se lo tendría que decir es a su amigo eh, Benjamin Netanyahu. Habida cuenta de que es él quien está saboteando esto, vamos, no es solo opinión mía, sino los familiares, o al menos algunos los familiares de los rehenes, piensan parecido, ¿no? Que realmente es él quien está saboteando esto. Ya la relación que él tenga pensado establecer, no ya con Israel, sino con Netanyahu. Pero desde luego, yo creo que esta declaración de intenciones, pues yo creo que ya nos indica un poco por dónde pueden ir las cosas en Oriente Medio de cara a lo que queda de 2025, que bueno, estamos a 7 de enero, yo creo que nos da una idea, y 2025 y 2026, y hasta que este señor siga en la Casa Blanca. En lo que a Ucrania se refiere, hace ayer, me parece que fue, o antes de ayer, estaba Zelensky todavía con el tema de la OTAN, planteaba aceptar haber perdido las regiones que han perdido, ¿no? A cambio de que se permitiera a Ucrania entrar en la OTAN. Yo creo que con esto, bueno, si ya antes se podía intuir, porque también había ya por parte de la anterior administración que no estaba muy por la labor y había países de la OTAN que no querían. Yo creo que con esto me parece que Zelensky se puede dar ya por enterado de la situación que hay, ¿no? Pero ya no es solo Zelensky en Ucrania, realmente es toda la parte europea de la OTAN, ¿no? O países de la Unión Europea. En esto yo creo que ya también se pueden dar ellos por enterados de cuál es la situación. Trump entiende. Yo creo que esta palabra, en fin, no digo yo que haya empatía, pero desde luego evidencia que Trump pues, viene con otra idea respecto de lo que había sido la línea seguida por la administración Biden, ¿no? No digo que vaya a favorecer a Rusia, no digo que vaya a regalarle nada, ni mucho menos, pero desde luego la postura que se
había mantenido por parte de la administración Biden o de países como Polonia o los Bálticos, pues parece que eso no va a seguir, al menos no en las líneas que hemos visto hasta ahora. Y creo que más de uno, igual que en su día se dio, lo que mencionabas al comienzo de este directo, igual que en su día se vio cuando dijo Trump que había que negociar, que eso era tabú. La palabra negociar era tabú. Y eso lo había dicho como mucho Orbán hace unos meses, cuando estuvo allí en Moscú, menuda le cayó. Y fue decirlo a él y bueno, pues poco a poco o casi inmediatamente se pudo ver que formaba parte del nuevo lenguaje, ¿no? Y quizás con esto, no sé, eso ya habrá que verlo, pero quizás con esto pues Trump vaya, digamos, abriendo la puerta, porque mi impresión es que más de uno, bueno, pues ha mantenido una postura, pero ahora con Trump probablemente no vaya en esa línea o si tiene esa opinión se la guarde. Voy a aprovechar para agradecer aquí a Gorchet por ese Prime que nos ha dejado antes en el chat, que no se nos pase también.